Muy bienvenidos a nuestro podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas. Estamos hoy pero muy contentos de poder estar llegando a todos ustedes con estos materiales, con estos recursos que sabemos que ponen herramientas en sus manos para poder edificar ministerios y un llamamiento que se vuelva y sea insigne en este tercer milenio. Todo lo que ustedes nos comunican, comparten y escriben nos bendice, pero enormemente. Así que gracias a toda la gente que comenta estos podcasts y que también durante la semana nos hacen llegar testimonios tan edificantes. Estoy hoy aquí con mi esposa Leila. Amor, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de poder estar nuevamente acá contigo, amor. Y hoy, tenemos un tema muy importante. Hace un tiempo atrás tuvimos un podcast que estuvo dedicado al ministerio del apóstol, ya que hay tantas preguntas al respecto, pero quedaron muchas preguntas que no se pudieron responder. Sí, quedaron preguntas, porque también a veces hay iglesias muy apostólicas y no necesariamente quizás hay un apóstol operando, pero la iglesia también es muy apostólica, o uno puede ser muy apostólico en la forma de liderar, y quisiéramos traer más claridad sobre ese tema. Así que hoy vamos a hablar sobre las cualidades de una iglesia apostólica y queremos a través de este podcast poder ayudar a diferentes ministerios e iglesias a entender lo que eso implica, cómo poder operar, cómo poder funcionar en todo ello, y también darles un poco de luz para que ustedes como iglesia puedan operar bajo una naturaleza bien única y bajo una unción bien especial, y también una visión que la distingue mucho. Y vamos a tener aquí algunas preguntas que Leila mi esposa ha estado elaborando, y vamos a tratar a través de estas preguntas poder darles a ustedes un poco de conocimiento, luz al respecto. Y todo lo que digamos acá usted también lo puede escudriñar, buscar. Lo nuestro no es la última palabra acá, sino que queremos dejarte a ti un recurso en tu mano que tú puedas irlo trabajando de alguna forma a nivel personal o ministerial más adelante. Así que veamos un poco sobre las preguntas y sobre este tema de las cualidades de una iglesia apostólica que tú me compartiste la última vez, que tenías preguntas al respecto y que a lo mejor había gente que no entendía ciertas cosas que eran necesario conocer en este momento. Quisiera comenzar preguntando y trayendo, si nos podrías traer claridad de ahí, qué es lo que implica ser apostólico o qué implica ser una iglesia apostólica. Una de las cosas que hay que entender, y lo hablamos en el podcast donde hablamos del ministerio del apóstol, lo que implica la palabra, etimológicamente hablando, apóstol es alguien que ha sido enviado. Estamos hablando de alguien que ha sido consignado, comisionado, con una tarea, con una misión específica. Podemos ver que aún dentro de la Trinidad y la forma en cómo Dios trabaja con la iglesia es una misión, es un envío, ya que apostólico o apóstol implica ser enviado. Tú vas a ver al Padre enviando al Hijo, el Hijo enviando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo hablando en Hechos capítulo 13, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio, enviando a creyentes a cumplir una tarea. Y también vas a ver a los apóstoles en la Biblia enviando a obreros a consolidar, a fortalecer iglesias o los nuevos creyentes que estaban siendo ganados en diferentes partes. De manera que cuando hablamos de la naturaleza o la cualidad de una iglesia apostólica, estamos hablando de una iglesia que maneja una revelación del envío, pero también tiene un entendimiento claro de la visión de Dios, que es justamente ir y predicar, ir y hacer discípulos. Dentro de la naturaleza de una iglesia apostólica está justamente el envío. Y yo creo que es bien especial notar que las iglesias apostólicas no solamente tienen un interés de ganar gente, sino que saben qué hacer con la gente.
Tú vas a descubrir que hay ministerios que quieren crecer, pero no saben por qué quieren crecer o quieren tener multiplicación sin saber específicamente qué van a hacer con la gente. Dentro de la naturaleza de lo apostólico está muy arraigado en la genética de la Iglesia Apostólica el ganar para entrenar, entrenar para preparar, preparar para adiestrar a la gente para enviarlas a cumplir una tarea. La Iglesia Apostólica sabe muy bien por qué gana gente y para qué gana gente. No obstante, no quiero dejar pasar que dentro de la naturaleza de una iglesia apostólica hay un fundamento muy, muy claro. Yo me he dado cuenta que hay ministerios tradicionales que a lo mejor no lo dicen, pero tú percibes que el fundamento, todo lo que se hace, se construye alrededor de las necesidades de la gente. Creo que los religiosos siempre, todo lo que edifica lo hace alrededor de lo que la gente necesita. De hecho, la necesidad humana es el gran negocio de la religión. Pero en una iglesia apostólica es muy distinto el fundamento. De hecho, cuando el Señor pregunta quiénes dicen los hombres que yo soy, los discípulos de Jesús dicen, algunos dicen que tú eres Jeremías, Elías o Juan el Bautista que ha resucitado, y Él les pregunta luego, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y ahí Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta revelación. Y dentro de la iglesia, de una iglesia apostólica hay una revelación de que esto está fundamentado no en una persona, no en un apóstol, tampoco este ministerio está fundamentado en la necesidad de la gente, sino que hay una revelación de que aquí todo se edifica sobre la revelación de quién es Cristo. Y por eso tú vas a notar que en la naturaleza de una iglesia apostólica, aunque no esté la persona principal, el pastor principal, hay una genética, hay una revelación de que la iglesia sigue adelante, no importando si hay una estrella o no hay un personaje principal, si lo dijéramos así. Digo eso porque me ha tocado ver ministerios donde si el apóstol o el pastor no está, la gente no viene, y si él está, la gente viene. Entonces el fundamento está mal, porque cuando el fundamento está correctamente puesto en Cristo, la gente ya no viene por la persona, viene porque hay un fundamento tan bien establecido, tan bien cimentado, que la gente viene por la revelación que hay de Cristo, porque se entiende que en una iglesia apostólica el centro de todo es Cristo. Entonces creo que ahí hay algunas cosas que son dignas de ser meditadas. Lo que yo estoy diciendo obviamente no es la última palabra, pero aquí conversando un poco y tratando con ustedes que nos están mirando, quiero que mediten un poco en esos aspectos que son tan claros y que también distinguen a una iglesia apostólica muchas veces de una iglesia más religiosa o tradicional o con algo, a lo mejor, una iglesia más pastoral, si lo dijéramos así. ¿Qué otra cualidad podría también destacar de una iglesia apostólica? Bueno, una iglesia apostólica... Aunque ya el que sea cristocéntrica es un fundamento muy fuerte, y también si hay ministerios que perciben que Cristo todavía no es el centro, ¿cómo lo podrían hacer para redirigir y poner un buen fundamento? Por eso dentro de lo apostólico hay que entender que Dios usa justamente el ministerio del apóstol y el profeta para poner un fundamento. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 20, si no me equivoco. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento. Hay que tener bien en claro que el apóstol no es un fundamento. Tampoco el profeta es un fundamento. Pero ellos ponen un fundamento. Y yo creo que hay muchos ministerios que están construidos bajo un fundamento que tú percibes que no es el correcto, porque, como recién lo decía, me ha tocado conocer pastores que todo se construyó alrededor de su persona, y si él está, la gente viene, no está, la gente no llega. O también se construyó alrededor de diferentes tipos de ministerios que suplen diferentes necesidades de la gente.
Entonces tú vas a notar que si se les da comida, se les da abrigo, la gente está viniendo. Si no se le está dando nada a la gente no llega. Y no digo yo que esté mal, porque nosotros como iglesia también ayudamos mucho a la gente necesitada. En otras naciones, como también aquí en Suecia, cuando a veces es invierno, nuestro ministerio da ropa a gente para esa época o ese clima más frío. Damos comida a gente que lo pueda necesitar. Hacemos algunas cosas así, pero no es el centro, o tampoco no es alrededor de ello sobre lo cual nosotros edificamos el ministerio. Entonces hay que poder revisar un poco el fundamento, y por eso yo creo, y bueno, tú eres testigo, amor, de los testimonios que gente nos envían, pastores que en algún momento se pusieron bajo una cobertura apostólica, los testimonios que ellos cuentan cómo cambió su familia, cambió la iglesia, el avance que hubo en el crecimiento, las finanzas, porque cuando uno, a lo mejor, aunque no es apóstol, cuando uno reconoce una unción apostólica, entiende la visión apostólica, recibe esa descarga de la naturaleza genética de una iglesia apostólica, cambia todo. Y la gente que lo ha vivido, bueno, ellos lo pueden testificar, pero creo que es muy sano para un pastor que a lo mejor no tiene el oficio apostólico, poder tener dentro de su ministerio una conexión con un apóstol, de alguna forma que le ayude a edificar, o que a lo mejor esté bajo una cobertura apostólica, porque si alguien, digamos, no es un apóstol, puede ser igualmente una iglesia apostólica, porque está conectado a un apóstol, y ahí ocurre inmediatamente a través del Espíritu una impartición, una descarga, que luego repercute obviamente en avances en diferentes áreas, que a lo mejor lo pastoral no lo va a dar, pero sí lo va a dar lo apostólico, porque es un ministerio de avance, de crecimiento, de expansión, y que maneja una óptica y una visión mucho más expansiva que quizás lo pastoral o lo magisterial o que los otros ministerios. Entonces son algunas cosas importantes que son dignas de pensarlas y también revisarlas, así como en la Biblia, pero también mirar su propio ministerio para ver qué es lo que me hace falta. Porque cuando la gente comienza a reconocer una visión, una unción, una autoridad apostólica, los cambios son muy, muy rápidos, pero también muy evidentes. Y cambios para bien, porque también se surge otra problemática que a veces podemos ver también pastores que buscan cobertura de un apóstol o cobertura por algo de moda, porque es algo que todos los tienen, pero cuando el pastor de una iglesia entiende de que necesita una visión apostólica, estar bajo una visión apostólica por el avance del reino, por el establecer un buen fundamento en la iglesia, ¿qué consejo le podemos dar a ese tipo de pastor que entiende de que no es por una moda, sino que por el avance del reino y el mejorar la iglesia, el ministerio, y esté bajo una visión correcta de avance? Sí, yo creo que si una persona se pone bajo un manto apostólico solamente porque es una moda o porque solamente ve que alguien lo hizo y algo le está funcionando y no hay una revelación, sin revelación nunca hay impartición. Lo único que te puede dar un avance, lo espiritual, lo material, el crecimiento en cualquier área, especialmente en lo que respecta a multiplicación, es la revelación justamente. Entonces a veces hay personas que no buscan ni ponerse bajo un apóstol por revelación, sino que a ver qué apóstol es famoso o qué apóstol tiene un renombre. Y tristemente me ha tocado escuchar a pastores, y bueno, tú también los has oído, cuando han reconocido el error que cometieron en algún momento, que buscaron a lo mejor a alguien que tuviera un nombre, pero sin la dirección del Espíritu, porque Dios une cada hueso con su hueso, dice Ezequiel capítulo 37, hablando del Valle de los Huesos Secos, dice que cuando el profeta comienza a profetizar, se comenzó a unir cada hueso con su hueso, porque aunque somos un cuerpo, no todos los huesos tienen que estar unidos. El hombro y la rodilla están totalmente separados, aunque pertenecen a un mismo cuerpo. Y esto de poder
ponerse bajo una cobertura, una autoridad, una unción apostólica, tiene que ser bajo revelación. Pero tristemente hay gente que lo ha hecho por moda, a ver quién es famoso, quién es conocido, y hay gente que también creo que no le funciona esto de la cobertura apostólica cuando buscan a alguien, pero con la intención a ver qué puedo yo sacar para mí de este ministerio. Y bueno, hay personas que a veces a lo mejor buscan una unción apostólica, una conexión con un apóstol, porque a lo mejor a través de este ministerio puedo tener un alcance, puedo recibir algo para mí, o a lo mejor me abre una puerta para que yo pueda predicar, o a lo mejor me abre una oportunidad a mí para que yo también sea conocido. Y cuando eso es motivación o intención, yo creo que a lo mejor uno no lo va a decir, uno no lo va a reconocer, pero el Espíritu Santo escudriña los corazones y te vas a dar cuenta que hay un bloqueo a la hora de recibir, hay un bloqueo a la hora de tener una impartición. No creo que toda la gente... No. Pero eso marca la diferencia, sí. La gran diferencia entre los ministerios que tienen revelación del ministerio apostólico y de estar bajo una visión apostólica, bajo una cobertura apostólica, porque se desata lo que usted nombraba anteriormente, que lo hemos visto, se desata el crecimiento de la iglesia, el avance, como que el techo que estuvo ahí por años, cuando por revelación se pone bajo una cobertura apostólica, como que ese techo se rompe y hay avance significativo en muy poco tiempo. Y también hemos visto lo contrario, cuando se han puesto bajo una cobertura, no con revelación, sino quizás con otra motivación, porque es moda, porque es algo que todos hacen ahora, bajo qué cobertura tú estás, y se pregunta, y como que nada acontece, lo que se esperaba no acontece. Y creo que ese punto de la revelación es la gran clave de entender y conocer para poder romper esos techos y poder avanzar. Sí, porque tú te vas a dar cuenta que hay personas que no quieren cobertura para servir una autoridad, quieren cobertura para ver qué provecho pueden sacar para sí mismos. Eso hace toda la diferencia a la hora de una descarga, a la hora de una impartición, a la hora de recibir una unción que luego te dé rompimiento. El por qué te uniste a un ministerio, el por qué te quieres poner bajo este manto, define mucho, define pero muchísimo. Y si hay algo que nosotros nunca hemos querido hacer es, nunca ofrecemos cobertura. Creo que hemos tenido muy en claro que no es algo que debemos hacer y tenemos muchas solicitudes, y eso no lo digo para nada con ningún tipo de vanagloria o algo así, pero son muchísimas las solicitudes, tanta gente que nos escribe. Tenemos más de 100 solicitudes de personas que nos piden que por favor reconocen en nosotros una paternidad apostólica, que por favor quieren estar bajo nuestra autoridad, y nosotros también lo ponemos mucho en oración, porque así como alguien tiene que tener una palabra de Dios para estar bajo nuestra cobertura, nosotros también lo tenemos que tener. Y a mucha gente que nos ha escrito, también le hemos tenido que explicar esa parte, que nosotros también queremos tener una palabra de Dios, porque si recibimos a alguien que Dios no nos ha enviado, claro, si nosotros no es ese hueso con el hueso que tiene que estar unidos, tampoco claro, vamos a poder ser una bendición. Y es eso más que nada lo que uno... No vamos a poder ser una bendición, pero también puede que nos genere problemas que pueden ser, claro, no sé, diferentes tipos de situaciones al futuro que al final se vuelven en cosas totalmente contraproducentes en el futuro. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Pero yo le recomendaría a toda la gente que yo recuerdo que estábamos en una reunión con pastores y apóstoles, y yo les dije a ellos sinceramente, ¿por qué quisieron venir a mí? ¿Por qué quisieron a que vienen a mi vida? Porque tristemente tú vas a descubrir que hay personas que quieren recibir algo. Pablo lo dice, todos buscan lo suyo propio. Hay una expectativa. Hay una expectativa de tu persona. Yo creo que la persona que dice, no, yo no tengo ninguna expectativa, no sé. Yo creo que todos tenemos una expectativa. Y esa expectativa es la que define si a futuro yo termino herido porque no me dieron en esta cobertura. Yo esperaba que me ayudaran económicamente,
Yo esperaba que me abrieran una oportunidad o que me abrieran a lo mejor, me abrieran iglesias para predicar o me invitaran a una conferencia a ministrar, o yo esperaba. La gente, a través de los años, yo he quedado maravillado cuando vino el momento de la prueba, que exprimió el sentir y la motivación del corazón. He quedado en shock de escuchar de gente las expectativas que habían y que de alguna forma Dios no permitió que fueran suplidas. Entonces Dios es celoso de su obra, Dios va a sacar a la luz lo escondido del corazón, y Dios también a la gente con corazón sano la exalta, la bendice, la levanta y la lleva a una gloria mayor. Entonces el corazón Dios lo está mirando siempre, y es muy, muy clave entender por qué yo me quiero poner bajo una cobertura apostólica. Sé que no es el tema, pero bueno, Claro. estamos aquí conversando y pensando ahora sobre eso, creo que también alguien que entiende que tiene que estar bajo una cobertura apostólica, bajo una visión apostólica, para acercarse y entender y conectarse correctamente, quizás tener la actitud de preguntarse cómo yo puedo servir a la visión dada a este apóstol, a esta cobertura. Claro. Creo que es la conexión correcta, en vez de ponerse qué puedo yo recibir, sino cómo yo puedo contribuir para que esta visión corra, avance y se extienda más allá. Creo que teniendo esa perspectiva como alguien que se quiera acoplar a una cobertura, lo va a poder hacer de la mejor forma y correctamente, y ahí va a encajar y también va a poder desatar y tener revelación y también desatar la bendición que está bajo una cobertura. claro. Es muy interesante lo que pasa también, porque cuando tú te pones bajo una unción, un manto, un ministerio apostólico, como tú le quieras llamar, es bien interesante lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 12, verso 12, cuando habla de las señales de un apóstol. Y tú te vas a dar cuenta que él da una lista de señales que tiene el ministerio apostólico. Lo que llama mucho la atención es la primera señal de un apóstol, pero que también repercute en la iglesia como una cualidad muy visible apostólica. Y la primera señal que el apóstol Pablo habla de un apóstol es que tiene un carácter perseverante. Reina Valera dice que habla de la paciencia, pero la palabra ahí es hupomeno, que es la habilidad de resistir en el ataque más arduo. Es la capacidad de avanzar en medio de la más grande oposición. Es la capacidad de resistir y perseverar en medio de la opresión o en medio de la persecución, de la adversidad. Es la capacidad de multiplicarte cuando el enemigo te está atacando por todas partes. Hupomeno. Y Pablo dice que esa es la primera cualidad, la primera señal de un apóstol. Tú vas a descubrir que las iglesias apostólicas, hablando también ahora de las cualidades de una iglesia apostólica, es que tienen justamente esa naturaleza de resistir. Luego Pablo habla también de las señales, los prodigios, porque dentro de la naturaleza de una iglesia apostólica está el carácter por un lado, y después también está la manifestación de lo milagroso, de lo sobrenatural. Tú vas a descubrir que la iglesia apostólica tiene justamente estas características, justamente que tiene un apóstol, que es el carácter perseverante y también una manifestación de gloria, de milagros, de unción, de lo sobrenatural. Y por eso cuando uno comienza a descargar o decodificar para uno, como iglesia, esta unción apostólica, te vas a dar cuenta que inmediatamente la naturaleza de la iglesia se vuelve más osada, más valiente, que cuando te persiguen y te dicen que no puedes predicar, predicamos más, que cuando nos prohíben algo, nos levantamos. Y recuerdo que durante la pandemia, que vivimos un tiempo muy fuerte acá, cuando gente me insultó, me mandaron mensajes que yo era un irresponsable, yo dejé muy claro, la palabra de Dios para mí en pandemia no es escóndete. A mí me mandaron, no sé, había un versículo que decía escóndete mientras pase el juicio por la tierra. Y yo me lo mandaron pastores, me lo mandaron apóstoles amigos, me lo mandaron hermanos,
Yo le dije, lo siento, a mí Dios no me habló a eso. A mí Dios me habló Isaías 60. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista mi gloria. Y esa fue la palabra. Dios no me dijo a mí que me escondiera. Dios me dijo en pandemia que me levantara, que resplandeciera, que buscara las formas. Yo busqué todas las formas. Si nos dejaban juntarnos 30, hacía todos los cultos que tuviera que hacer de 30. Si nos permitían en esos tiempos de pandemia, parece que podíamos ser 50 en un momento. Así que yo dije, bueno, vamos a pasar a todos los líderes por un retiro. Hicimos 12 retiros. Yo estuve en Betel contigo, encerrado casi 3 meses. 3 meses haciendo 12 retiros, porque yo no dejé que a mí no me va a parar una pandemia. A mí no me va a parar ninguna situación de esta. Y vamos a buscar la forma de seguir creciendo, vamos a buscar la forma de seguir predicando, vamos a buscar la forma de seguir multiplicándonos. No nos vamos a dejar retraer, ni tampoco nos vamos a dejar que esto nos comprima. Todo lo contrario, nos vamos a expandir. Y bueno, creo que una iglesia apostólica carga esa naturaleza de avance, tiene otra óptica, en medio de la amenaza y en medio de las críticas, se levanta, marca una diferencia, no se atemoriza, no se retrae porque las leyes o porque el mundo y porque están pasando cosas y los políticos y la policía nos van a denunciar. No, todo lo contrario. Es como gasolina para seguir avanzando cuando hay justamente esa naturaleza apostólica, como que eso te impulsa más todavía. Y por eso es tan clave ser una iglesia con una naturaleza apostólica, porque en medio del ataque tú sigues, no sabes rendirte. Lo apostólico no sabe rendirse y está dispuesto a morir por la visión y por la causa y el llamado del Señor. Lo apostólico es tan indetenible, si lo dijéramos así, imparable, que la única forma que encontró Satanás para poder parar el avance era matando a los apóstoles, y los apóstoles estaban gozosos de morir por la causa del Señor. No tenían temor por su vida. No tenían temor a la muerte. No le tenían miedo al César. No le tenían miedo al Imperio Romano. No le tenían miedo a los religiosos. Y cuando dice la historia que cuando iban a crucificar a Pedro, él dijo, yo no soy digno que me crucifiquen como mi Señor. Den vuelta a la cruz, denme algo más, un poco más humillante, porque no soy digno de morir como mi Señor. El apóstol Pablo murió decapitado. Él lo vio como una ofrenda al Señor y dice, estoy terminando mi ministerio con gozo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Es decir, esta gente con esta naturaleza apostólica hasta daban su vida como una ofrenda, lo veían como una honra, morir crucificados, apedreados, decapitados por causa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, otra visión, es otra óptica. Cuando todos se esconderían, cuando todos salvan su vida, dentro de la genética apostólica está el darse, el entregarse por causa de la visión del Señor. La cualidad de ser perseverante hasta la muerte, hasta algo. Y qué cualidad tan importante es en todo tiempo, no solamente en la iglesia primitiva, como hablamos ahora los ejemplos, sino que también hoy, en este tiempo, tener esa cualidad, ser una iglesia apostólica perseverante, porque creo que uno vive esa persecución de muchas formas. Y durante la pandemia, ya que tocamos el punto, quería destacar que aquí en Suecia las escuelas quedaron abiertas. Cientos y cientos de jóvenes, de niños, todos se juntaban. Ahí no había restricción. Los centros comerciales. Los centros comerciales, pero sí hubo restricción para la iglesia. Y ahí nosotros pudimos ver claramente que había una persecución contra la iglesia. Y por qué, aunque no rompimos las reglas, o los estatutos que pusieron para juntarse, hacíamos todo lo posible y para reunirnos, pero se percibía que había una persecución. Es una persecución moderna. Hoy en día no era, no se pueden reunir porque son cristianos, pero sí, la iglesia tenía restricción para tener. Y tomábamos la Santa Cena, todas las semanas, Santa Cena cubriendo la iglesia.
Y cuando mucha gente estaba muriendo, Dios guardó a nuestra iglesia y nadie murió. Y no digo yo que si gente murió en otras iglesias que nosotros somos más especiales, para nada, pero que nadie haya muerto. No, claro. Nadie murió. Toda la gente que tomaba la Santa Cena con nosotros, viviendo bajo una cobertura especial en medio de toda la muerte que estaba ocurriendo alrededor nuestro, y ahí obviamente toda la gloria para nuestro Dios. Pero la cobertura fue muy única en ese tiempo. Claro, una gran cobertura por eso mismo, porque recibió la acusación de que éramos irresponsables por hacer estos tipos de reuniones igual. Pero Dios respaldó esa actitud de perseverante, de seguir insistiendo y ir más allá contra la oposición en momentos de crisis. Qué cualidad tan importante, ¿no? La perseverancia que tenemos que tener en cada uno de nosotros, ser apostólico en esa área. Bueno, sobre el tema del apóstol y el apostolado, muchos creen que el ministerio de apóstol no es para este tiempo, que no es vigente, pero es importante hoy. Sí, porque lo apostólico, a ver, desde una perspectiva de edificación, es un arquitecto que maneja un diseño. Desde una perspectiva de familia, es un padre. Desde una perspectiva de cultivo, es un agricultor que sabe cuándo sembrar y cuándo cosechar. Sabe cómo edificar, maneja por lo menos un diseño, porque hay diseños locales, hay diseños más globales, pero maneja un diseño para la iglesia. Y un apóstol sabe muy bien cuando es un apóstol para todo el cuerpo de Cristo y cuando también es un apóstol asignado a un punto geográfico en especial. Por eso el apóstol Pablo le reclama a la iglesia de los Corintios: para ustedes yo soy un apóstol. A lo mejor Pablo no era apóstol para todas las iglesias, aunque era un apóstol para el cuerpo de Cristo, pero él también sabía que habían iglesias muy específicas para quienes él sí era un apóstol. Él era un padre para ellos. Por eso él le dice a los corintios en 1 Corintios 4:15 que ustedes pueden tener muchos sabios, muchos maestros, muchos tutores, pero no tenéis muchos padres, porque yo les engendré a ustedes en el Evangelio. Entonces Pablo tenía una conciencia muy clara de que para las iglesias que él había de alguna forma puesto un fundamento o iniciado, él era un padre para ellos. Y también manejaba como arquitecto un diseño para edificar esa iglesia. Y también él era como un labrador agricultor que sabe lo que hay que sembrar, cuándo hay que sembrarlo y cuándo hay que cosecharlo. Entonces eso lo maneja lo apostólico, tiene esas cualidades. Y por eso cuando tú tienes un ministerio y no hay esta impartición apostólica, como que falta una identidad, porque la paternidad justamente da como una identidad. Falta un diseño. Cuando viene lo apostólico te da más claridad de por qué se están viviendo ciertas cosas y qué hacer para edificar específicamente. Entonces lo apostólico te sana en muchas áreas, te da mucha claridad y también te provee diseños para saber qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer. Porque yo también he conocido ministerios que no saben en qué etapa están de edificación. Trae orden, ¿no? Trae un orden. Y cuando hemos ido a ayudar a iglesias en diferentes partes del mundo, iglesias que son hasta más grandes que la nuestra, pero le hemos podido dar como una dirección, inmediatamente eso explotó a un nivel que después ellos nos han dicho, nos faltaba justamente eso, no lo veíamos. Y cuando nos compartieron, nos ministraron ese punto, se nos abrió y pudimos ver claramente y lo pusimos por obra y saltamos inmediatamente a otro nivel. Entonces lo apostólico te da un poco de claridad. Maneja una supervisión de los diseños correctos. Una supervisión y claro, una visión más amplia, una óptica un poco más distinta. Y por eso es tan clave lo apostólico y por eso también yo creo que el enemigo lo ataca tanto. Satanás aborrece de una forma terrible el ministerio apostólico como también el ministerio de la mujer y ataca también de una forma muy severa el ministerio profético. Pero hablando ahora de lo apostólico, el enemigo sabe que lo apostólico le genera mucho daño porque cuando él está tratando de frenar todo en un lugar, en una ciudad, en una nación,
lo apostólico empuja, resiste, aguanta, soporta y hace retroceder las tinieblas en ese lugar. Y a pesar de que el enemigo sabe que aquí humanamente no se puede levantar algo, lo apostólico igual lo levanta y lo edifica y avergüenza a las tinieblas, porque las tinieblas no se explican cómo en un lugar tan cerrado igual penetra luz, igual alguien crece, igual alguien avance. Entonces le genera a las tinieblas una situación muy adversa. Y claro, ahí justamente entra el ministerio del apóstol. Eso es muy estratégico de las tinieblas, de poder justamente menospreciar y avergonzar lo apostólico o menospreciarlo, o que gente no entienda el ministerio apostólico justamente por eso, para que no pueda resistir las tinieblas y no pueda avanzar el reino de Dios. ¿Una iglesia apostólica tiene algún diseño que la caracteriza? El apóstol Pablo habla de que él es un perito arquitecto, él maneja un diseño. Tú vas a darte cuenta que en 1 Corintios capítulo 3, no tengo tiempo ahora para que lo revisemos todo en detalles, pero él habla de 7 cosas que son bien interesantes dentro del diseño de una iglesia apostólica. Él comienza hablando en el capítulo 3 del edificio, en el capítulo 3, que luego se vuelve en el verso 16, templo, edificio que se vuelve en un templo. El templo obviamente es para la morada de Dios, pero eso es lo primero que él explica. Y él comienza diciendo y deja claro que dentro del diseño de lo apostólico, el edificio y la edificación más importantes son vidas. Él deja claro, ustedes son edificio y labranza de Dios. El apóstol entiende que está llamado a predicar salvación de vidas, a formar discípulos, a edificar personas para el reino de Dios. El apóstol entiende que el edificio más importante que se construye son vidas. Y por eso él comienza hablando, 1 Corintios capítulo 3, que ustedes son edificio de Dios. Que eso es muy importante entenderlo, porque hay gente que no entendió que el edificio más importante que se construye no son de piedra, ni de madera, ni locales, son personas. Jesús nunca tuvo templo. Jesús nunca compró un templo Él entendía que él estaba llamado a la transformación, edificación de personas. Lo segundo que Pablo deja claro en 1 Corintios capítulo 3, el edificio, pero después él deja muy claro el ministerio apostólico. Y él deja claro que el ministerio apostólico es un ministerio que colabora con Dios, no va delante de Dios. Es un ministerio colaborador de Dios. La palabra colaborador es cola, obrador. Cola de ir atrás, obrador de trabajo. Es un trabajador que va detrás, siguiendo la dirección de alguien. El ministerio apostólico no es un ministerio que va delante, sino que va colaborando con Dios. También habla de que el ministerio apostólico es un ministerio de servicio a Dios. Son siervos del Señor. Lo apostólico no es un ministerio, no es el papa de la iglesia, no es el gran padre de la iglesia, no es el gran santo de la iglesia. Son siervos del Señor, solamente que tienen una función que va adelante abriendo un camino como con una unción pionera. Entonces él habla del edificio, él habla del apóstol, pero también en el capítulo 3 él entiende que este edificio tiene que tener un fundamento y deja bien claro que el fundamento es Cristo. Y que las iglesias que él levanta, porque Pablo llegaba a un lugar, levantaba la iglesia, pero después iba a levantar otras obras. La única forma que Pablo entendió que una iglesia pudiera sostenerse después de su partida era dejando un claro diseño de revelación, que aquí lo que sustenta y fundamenta y el centro de todo es Cristo. Así que él predicaba mucho que la gente tuviera una revelación de quién era Cristo. Entonces él habla del edificio, él habla del apóstol, él habla del fundamento, pero después él habla de los que sobreedifican. Él entiende que la edificación demanda de obreros. Ellos son los que sobreedifican, los obreros. Pero después él habla de los materiales. Él habla de madera, heno, hojarasca. Él habla de oro, plata y piedras preciosas.
los materiales. La edificación necesita materiales. No tengo tiempo para hablar de los materiales de una construcción a los que se refiere ahora en este momento el apóstol Pablo. Pero en sexto lugar, él habla de la prueba, porque todo lo apostólico, todo lo que uno edifica para Dios va a ser probado. Y finalmente él habla séptimo de la recompensa. Así que cuando tú estudias 1 Corintios capítulo 3, esas 7 cosas manejan un diseño y en el orden que Pablo las presenta, también es bien único porque yo creo que el Espíritu Santo está estableciendo un orden ahí que hay que entender. El edificio, el apóstol, el fundamento, los obreros, los materiales, la prueba y luego la recompensa. Porque si uno edifica bien, Pablo dice que esto va a tener una recompensa. Entonces ahí hay un diseño bien digno de elaborar, estudiar, para que uno pueda también tener un ministerio tan bien edificado que pueda soportar la prueba, porque todo es probado, todo va a ser probado. El enemigo va a atacar todo lo que tú trates de levantar para la honra y gloria del Señor. Todo va a ser de alguna forma probado por Dios, atacado por el diablo, porque Dios también quiere limpiar y va a limpiar su obra, porque Él no quiere cualquier material. Y por eso Dios permite que cada cierto tiempo haya fuego de prueba para ver si estamos edificando con madera, heno o hojarasca, o con piedras preciosas, con plata y con oro. Entonces el fuego revela si esto es solamente show, si esto es solamente entretención o si aquí realmente hay algo sólido, edificado con materiales dignos. Y obviamente si soporta la prueba, también Dios promete que hay una recompensa. Así que bueno, ahí hay algo que mirar y a la gente que nos mira poder estudiar un poquito más de cerca lo que maneja como revelación de edificación en lo que respecta al diseño apostólico que Pablo plasma en 1 Corintios capítulo 3. Muy interesante todo esto y surge esta pregunta. ¿Pueden entonces todos los ministerios o iglesias ser apostólicas hoy? Yo creo que todas pueden, todas deben. Yo no veo que haya una forma de sobrevivir y triunfar sin tener una revelación apostólica. Creo que nosotros crecimos en una iglesia muy tradicional y nos tocó ver muchas cosas muy, muy dolorosas. Porque obviamente lo que no tiene esta naturaleza apostólica le faltan ciertos nutrientes, le falta un cierto carácter, una cierta visión que sin eso se vuelve muy débil. Así que toda iglesia debe ser apostólica. Y yo creo que también hay iglesias que nunca fueron establecidas por Dios. Yo creo que hay iglesias que tristemente nacieron de una división, nacieron de un autonombramiento, nacieron de un deseo carnal, y obviamente esas iglesias no cargan la genética sana, pura. Entonces también es muy importante ahí revisar cómo nace este ministerio, por qué nació este ministerio. ¿Nació de una pelea? ¿Nació de porque a lo mejor queríamos dinero? ¿O nació de una competencia o una necesidad? Y ahí uno tiene que poder estudiar un poco cómo nace este ministerio, porque hay iglesias que hoy están batallando cosas porque comenzó mal, ¿viste? Entonces, a veces uno dice, como tú comienzas, no lo importante es cómo terminas. A lo mejor suena bonito como un mensaje motivacional, pero en el reino de Dios sí importa mucho cómo algo comienza. Porque como algo comienza, también manifiesta el fundamento que tiene. Entonces, como algo comenzó, si comenzó en rebelión o con un envío, comenzó con un verdadero llamado de Dios o con un autonombramiento, comenzó porque me enviaron o comenzó porque yo decidí irme. Entonces ahí es importante poder uno manejar, estudiar y entender un poco cómo algo inicia y cómo esto repercute también más adelante en el ministerio, en la iglesia que uno está edificando. Pero sí uno debe ser apostólico, uno debe tener esa naturaleza, uno debe tener esa revelación. Y por eso a todo pastor que no tiene esa revelación de lo apostólico y no tiene un llamado apostólico porque no opera en ese oficio, sí puede tener una iglesia apostólica, y ahí es muy importante conectar con un ministerio apostólico y estar bajo la supervisión de un ministerio apostólico y estar recibiendo discipulado de un ministerio apostólico y estar recibiendo impartición de un ministerio apostólico, tener relación con alguien apostólico o con un apóstol
que te vaya ayudando a ampliar la visión y a recibir eso que a ti te faltan, esos nutrientes o vitaminas o ese carácter, si lo dijéramos así, y todos esos elementos que son tan necesarios a la hora de triunfar dentro del ministerio y tener una iglesia de avance apostólica que en medio de la oposición siempre sigue obviamente creciendo y multiplicándose. Para poder sanar y rectificar cualquier cosa deficiente. Sí. Qué importante eso, ¿no? En el ministerio. Uh-huh. Y bueno, ya el tiempo se ha pasado muy rápido, pero quisiera terminar con lo último. ¿Qué cualidades y diferencias hay entre los ministerios tradicionales y las iglesias apostólicas? Yo creo que las iglesias tradicionales tienen un enfoque a veces excesivo en reuniones. Las iglesias apostólicas tienen más un énfasis en los discípulos. Creo que los ministerios más tradicionales tienen un enfoque más grande en congregar gente. Las iglesias apostólicas tienen una visión y un énfasis más fuerte en enviar gente. Los ministerios tradicionales tienen un enfoque más grande en las necesidades que tiene la gente, mientras que los ministerios apostólicos no solamente suplen necesidades, sino que entrenan a la gente para poder pelear sus propias batallas y también edificar en el reino. Creo que también los ministerios más tradicionales se caracterizan porque son más cerrados, generan comunidades mucho más cerradas. No sé si tú te recuerdas cómo eran las iglesias que nos tocó ver en el pasado, muy cerradas, y cuando llegaba alguien nuevo lo dejaban afuera, porque era una familia cerrada. Creo que los ministerios tradicionales no les importa ni mucho crecer, pero los ministerios apostólicos son ministerios de expansión. Creo que ahí también hay una diferencia que se destaca mucho, y también yo creo que los ministerios apostólicos, una de las cosas que también logran hacer es que ellos son más generacionales. Les importa mucho lo que va a pasar cuando ellos no estén. Están siempre preparando una herencia para el futuro, a diferencia de los ministerios más tradicionales, que casi siempre cuando muere el pastor, hasta ahí llegó la iglesia. Los ministerios o las iglesias que tienen una visión más apostólica tienen también una óptica más generacional. Están preparando siempre todo para el día que ellos no estén. La próxima generación. La próxima generación. Y por eso tú vas a notar que dentro de los ministerios apostólicos, preparar y formar es un lenguaje muy cotidiano y es una actividad en la cual se está trabajando todo el tiempo. Siempre se está preparando, y también obviamente se está no solamente dejando una herencia material para el futuro, sino que también un legado de carácter, de visión, porque queremos que el día que nos toque partir, la iglesia donde nosotros terminamos es donde ellos comienzan. Que mi techo, hasta donde yo llegué, sea el piso donde comience la próxima generación. Entonces yo creo que los ministerios apostólicos también tienen esa visión de que mis generaciones no solamente sigan, sino que mejoren y multipliquen. Y tú vas a notar que también, si hay algo que caracteriza al apóstol mucho y a las iglesias apostólicas, a diferencia de las iglesias más tradicionales, yo creo que hay en las iglesias tradicionales solamente un deseo de que la gente asista, pero dentro de lo apostólico es muy fuerte que la gente esté cumpliendo su ministerio. Pablo, me parece que en Colosenses le dice a Aristarco: cumple tu ministerio. Pablo le escribe también a Timoteo y le dice: cumple tu ministerio de evangelista, o cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Fíjate que dentro de lo apostólico, el apóstol está todo el rato pensando en la gente que tiene un llamado y que lo esté cumpliendo.
Así que el apóstol siempre está, si él sabe, urgencia. Es una urgencia, pero está como supervisando. Es como un jefe que llega al trabajo y se da cuenta que no se están cumpliendo las tareas y dicen, ya, pues vamos, trabajemos, cumplamos la tarea. El apóstol sabe qué personas tiene un ministerio y está velando que lo cumplan, que lo cumplan. Y también es algo que nosotros hacemos mucho. Nosotros sabemos aquí qué jóvenes, qué personas tienen un cierto llamado y siempre estamos detrás, que estén cumpliendo el ministerio. Ellos tienen sus trabajos, tienen sus familias, tienen sus hijos, pero sabemos que tienen un ministerio y estamos velando que ese ministerio se esté cumpliendo. Así que dentro de lo apostólico, a diferencia de lo tradicional, que solamente la gente venga, lo apostólico también sigue y supervisa mucho que la gente que tiene un llamado al ministerio esté cumpliendo esa tarea. Y bueno, puedo decir muchas cosas más, 25 cosas más, pero termino con esto último. Creo que una iglesia apostólica, a diferencia de una iglesia más tradicional, creo que la iglesia tradicional se cohíbe mucho en medio de la adversidad, lo hablamos ya un poco al comienzo, se retrae, mientras que la iglesia apostólica en medio de la adversidad resplandece mucho más, avanza y muestra una resiliencia mucho más, una agresividad mucho más fuerte que el ataque más violento que está recibiendo. La palabra dice que desde los días de Juan hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Creo que la iglesia apostólica, en medio del ataque violento del enemigo, en medio del ataque más agresivo de las tinieblas, la iglesia apostólica es más violenta que el ataque. Hace algo así, ¿te das cuenta? Entonces creo que ahí también hay una clara diferencia y creo que por eso es muy interesante notar de por qué es tan importante tener esa naturaleza apostólica y ahí también entiendes por qué el diablo lo odia tanto. Lo odia y lo persigue. Y bueno, que es tan importante seguir así hasta el final, porque creo que también una iglesia apostólica un cierto tiempo y después puede sentir en cualquier momento la tentación de cesar y ya comienza la decadencia de ese ministerio. Claro. Y que Dios nos guarde, Dios nos ayude hasta seguir hasta el final, perseverando y hasta dar nuestra vida si es necesario. Así es. Bueno, amor, gracias. Qué bendición estar aquí contigo. Una gran bendición tocar estos temas, trayendo claridad y aclarando ciertas cosas que a veces no se conversan tanto. Me bendice estar contigo, escuchar tu voz. A mí también. Bueno, mis amados, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este podcast de alguna forma les bendiga, les ayude. Esperamos haberles dejado alguna herramienta. Creo, como lo dije al comienzo, no pretendo de que esto sea la palabra final sobre este tema. Hay mucho que hablar, pero hemos tenido una carga últimamente de poder compartir estos temas porque sabemos el poder que tiene una iglesia, un ministerio apostólico, los avances que puede tener. Usted puede escudriñar un poco más de eso y que también el Espíritu Santo te pueda unir a alguien que te ayude con este ministerio, con esta unción, con esta óptica, esta visión que hablamos apostólica, que si usted a lo mejor como pastor, como líder no tiene esto, bueno, que el Espíritu Santo te una a alguien y que te pueda ayudar para que tengas claridad y puedas operar cada vez más en esta unción, en esta visión, y así tu iglesia tenga también una genética de avance, de crecimiento, de gobierno, a donde Dios te ha puesto, porque eso es otra cosa muy importante. Las iglesias apostólicas son iglesias de gobierno. Bueno, mis amados, gracias. Recuerde compartir, comentar y nos vemos para la próxima oportunidad. Dios con ustedes. Bendiciones, te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube, predicaciones, discipulados y podcasts estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy
unirte a ti que lo deseas, a ser parte de nuestro ministerio colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC, y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio. Esto obviamente no es una obligación, esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá, de Estocolmo, de Suecia, yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.